familia queremos solo alabar el nombre de Dios y cantarle y bendecirle, que nos cubra con su amor, con su poder y su gracia. Oh Jesús, atráenos hacia ti. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Sé que eres Dios. Atráenos hacia ti día y noche. Por eso queremos cantarte y decirte: Jesús, escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que es Dios. Digámosle solo a nuestro Dios. Una vez más, cuando hay tempestad y ruge el mar, solo tus brazos nos acogen. Y yo solo quiero estar con eso, Señor, con esa seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Reciban un fuerte abrazo, queridos amigos y hermanos de nuestra comunidad cristiana Linaje del Rey. Hoy es 1 de mayo de 2024 y hoy tenemos del Señor una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Esta palabra viene en consideración de la preocupación que hay en este momento en muchas personas a causa de la situación que está viviendo nuestro país, hermanos. Una situación de polarización, hermanos, y casi de confrontación entre las diferentes ideas políticas que hay, diferentes doctrinas, hermanos, que acompañan justamente a esas personas, que las hacen radicalizarse e ir unos en contra de otros, hermanos. Nosotros somos cristianos y dice la palabra del Señor que tenemos una función muy importante en nuestra sociedad. Por tanto, hermanos, nosotros
debemos estar alertas, debemos atender el llamado del Señor a ser vallado, hermanos, a ponernos delante de su presencia y a favor del pueblo, del país donde vivimos, hermanos, porque ese país que está en pecado, que lo ha venido a cubrir un manto de una situación dura, una nube de tinieblas, hermanos, donde vemos todos los días muertes, donde vemos cantidad de cosas, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que hacer algo. Y si tú no vives en mi país y vives en cualquier otro, tienes que saber que hay diferentes circunstancias y situaciones que el enemigo se encarga de usar para hacer daño, bien sea de una forma o de otra. Hay países donde hay hambre, otros países donde pueden tener muchas riquezas, donde pueden estar flotando literalmente en petróleo y tenerlo aparentemente todo, pero están alejados de Dios, envueltos algunos en religiones, otros en el ateísmo, pero alejados de Dios. Y el Señor está formando un pueblo que le ame, y tú y yo somos parte de ese pueblo, pero Él mira con misericordia también a aquellas personas que no le conocen. Él mira con misericordia a aquellos necesitados de Dios, y tú y yo estamos llamados a clamar, a interceder para que ellos conozcan de Dios. Vamos a orar primeramente y a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora, que nos ministre, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y se produzca en nosotros una transformación, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. Padre, en esta hora, Señor, oramos, Señor, por todos los presentes por vías virtuales, Señor, los que más adelante nos verán, oh Dios, Señor, porque definitivamente no somos nosotros, ni es nuestra palabra, es tu palabra la que viene a transformar al oyente, al que la escucha, al que se deja transformar por ti, Señor. Oh Rey de la Gloria, bendícenos, Señor, ministranos en esta hora. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanos, esta palabra se titula Haciendo vallado por mi país. Yo debo hacer un vallado por mi país. Ahora vamos a ver qué significa esa palabra vallado. Y yo cómo actúo, cómo soy una valla a favor de mi país. Dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esta palabra es muy hermosa porque dice que el Señor quita reyes y pone otros reyes. Y es Dios quien lo hace. Hay quienes en su soberbia dicen, no, es que yo hice esto, aquello, es que yo ya me merezco ganar, es que yo con lo que hice ya el pueblo está a favor de mí. Otros al contrario dicen, es que si no hubiera cometido tal error, hoy yo sería el presidente, o sería el gobernador, o sería el alcalde de tal ciudad. Pero dice la palabra que es el Señor quien quita a esos reyes y pone otros nuevos. Y nosotros debemos tener eso presente, hermanos. Porque nos guste o no nos gusten los gobernantes actuales, hermanos, Dios permitió que ellos estén hoy en día ahí. Independientemente a que ellos le crean, lo busquen o no. Pero todo esto será testimonio para sus vidas. Dice que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces oremos a Dios, pidámosle que nos dé ciencia, sabiduría de su Espíritu, para que nosotros podamos conocerle más y saber acerca de sus planes para con su iglesia. Ahora revisemos lo que nos dice el Salmo capítulo 2 versículos 10 y 11. Dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así lo está diciendo la palabra, que seamos prudentes. Pero ¿a quién le está hablando inicialmente? A los reyes de la tierra, a los que ya están gobernando, a los que creen que en su soberbia que como ellos no hay dos, que ellos no necesitan nada, que son autosuficientes.
A ellos les está hablando la palabra y les dice que admitan amonestación. Cuando el Señor viene a enderezar, a corregir, a exhortar a una persona, hace mal la persona si rechaza la ayuda de Dios, si rechaza la corrección del Señor. Nosotros somos finitos y cometemos errores, y la palabra nos llama a que admitamos la amonestación del Espíritu Santo de Dios, y le dice que le sirvamos con amor, con temor y alegraos con temblor. Es decir, cuando uno reconoce la voluntad de Dios en su vida, en todo lo que hace, cuando uno reconoce que el Señor es soberano, que Él verdaderamente gobierna sobre todo lo creado, mis hermanos, entonces puede descansar en el Señor, saber que Él tiene todo bajo control. Nosotros somos ovejas de su prado, y el Señor nos invita a que seamos prudentes y a que nos dejemos transformar por el Señor. También nos dice la palabra allí en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4. 1 Timoteo 2 del 1 al 4. Dice: exhorto ante todo, ¿a qué? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. A eso exhortaba el apóstol Pablo, a que se hicieran ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, mis hermanos, que nosotros debemos estar en una constante oración. Estamos en un país donde vemos todos los días cosas terribles que suceden, y no podemos hacer como los avestruces que se meten debajo de la tierra para no mirar lo que está pasando. No, mis hermanos, nosotros tenemos una función muy importante en nuestra sociedad, y el Señor quiere que le sirvamos con temor y temblor, y ahora nos está diciendo que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es decir, eso es una acción, hermanos. Cuando el Señor nos levanta en la madrugada a orar, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad de hacerlo. Dice que debemos rogarle a Él, orar delante de su presencia, pedir con acciones de gracias por todos los hombres. Óigalo bien lo que dice: por todos los hombres. Ahorita vamos a ver cómo es la voluntad de Dios, es la salvación de todas las personas. Eso quiere el Señor. Y entonces nos manda, mis hermanos, a que nosotros oremos, pidamos, demos gracias al Señor por todas las personas, incluyendo a aquel que no me cae bien, incluyendo a aquel que es una persona pesada, que es difícil de sobrellevar, o incluyendo mi jefe o los jefes que están por encima de mi jefe. ¿Por qué? Porque ellos están en eminencia, y dice la palabra que yo debo orar por todos ellos, porque se pueden equivocar, porque pueden hacer mal, hermanos, y nosotros debemos tener presente, mis amados, que debe ser nuestra constante orar, clamar, interceder, rogarle al Señor. Y ahorita vamos a ver en qué sentido lo vamos a hacer. ¿Y quién dice por quién debemos orar? Por todos los hombres, pero aclara, por los reyes y por todos los que están en eminencia, así lo dice la palabra, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que tienen cargos muy reconocidos, ministerios, secretarías de gobierno en las ciudades o de otras áreas, diputados departamentales. Todas estas personas tienen cargos altos de reconocimiento ante los demás, y el Señor nos llama a que oremos por ellos, a que clamemos por ellos. ¿Por qué? Porque pueden caer, pueden quedar en las garras del enemigo y ser destruidos, hermanos. Entonces nuestra oración debe ser para que ellos sean fortalecidos, para que ellos se acojan al Señor y nunca más se suelten de su mano. Dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, yo debo orar, clamar, interceder por mi presidente, por mis alcalde y gobernador o gobernadores de los diferentes departamentos. Hermanos, esta debe ser una oración constante de todos nosotros los cristianos, y dice por todos los que están en eminencia. Si hay personas que, aunque no sean presidentes o alcaldes o tienen mucho poder,
al interior de un ente del gobierno hay asesores, hay personas que le dicen en el oído al presidente qué hacer o al alcalde, hermanos. Y si no, estas personas que les ayudan a armar sus discursos, que les ayudan a orientarse, hermanos, no tienen temor de Dios, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? Tengamos mucho cuidado y tengámoslo presente, hermanos. Primera Timoteo 2, del 1 al 4. Vamos a leer Primera Timoteo 2, del 1 al 4. Dice el Señor: exhorto ante todo, óiganlo bien, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El propósito de la oración es que vivamos quieta y reposadamente en medio de una sociedad llena de turbulencia, de delitos, una sociedad que no duerme, hermanos, donde uno se levanta al otro día y pone el noticiero y en esa noche hubo varios muertos a veces. Hermanos, nosotros estamos puestos aquí para alumbrar, para hacer luz en medio de las tinieblas. Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. No es que los que están allí, los que son buenecitos, venga, salvemos a estos y los demás, pues que miren qué van a hacer. No, hermanos. Tengámoslo presente. Dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él entendía, hermanos, que las personas salvas que aman a Dios vienen y se interesan por el Señor y conocen cada vez más de Él. Continuemos allí en Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35. Hechos 10, 34 al 35. Dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Óigalo bien, hermanos, en toda nación el Señor se agrada del que le teme y hace justicia. Tú podrás estar en ese momento en otro país. Tú podrás decir que tu país es mejor por esto y por aquello y porque allá se puede salir a las calles sin pensar que lo van a robar. Todo eso tú me lo puedes decir. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que decía el apóstol Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina por color o por la cuenta bancaria o por nada de esto. Dice que Dios se agrada del que le teme y hace justicia, como se llame, a la raza que pertenezca. Aquellas personas que tienen temor de Dios, que hacen justicia, de ellas Dios se agrada. Dios se agrada porque incluso muchos no le conocen. Este tipo de errores. Miremos otra cita en Jeremías 29:7. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dice el Señor que procuremos la paz de la ciudad. Hermanos, a diario nos vemos enfrentados a situaciones complejas, complicadas. Hay quienes nos increpan, por cualquier cosita en la calle nos pueden amenazar, sacar un arma blanca o un arma de fuego. Simple, por cualquier sencillez, por cualquier cosa menor, ya se arman los problemas, los conflictos. Y entonces no estamos cumpliendo esta palabra del Señor. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Jeremías 29:7. Procurad la paz. Pero si nosotros, hermanos, por cualquier cosita armamos nosotros mismos la guerra, salimos a defendernos y a defender a los que están con nosotros, y en una actitud belicosa todo el tiempo, hermanos, no estamos procurando la paz, y esa es nuestra actuación, hermanos. No la estamos procurando. Por eso dice: rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En la medida que la obra del Señor se hace a nuestro alrededor, se hace en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en hermanos de la iglesia. ¿Qué dice? Dice que
cuando nuestra ciudad, cuando lo que nos rodea tiene paz, nosotros también tenemos paz. Es una bendición muy grande y por eso hay que orar, hermanos, por ello. Miremos un ejemplo como Moisés en algún momento intercedió por el pueblo de Dios. Él lo sacó de Egipto, pero eran un pueblo rebelde, un pueblo que estaba todo el tiempo murmurando, amenazando de que se devolvían. Así vivió mucho tiempo Moisés. Y vamos a ver de qué manera intercedió por su pueblo. Éxodo 32 del 30 al 35. Éxodo 32 versículos 30 al 35. ¿Qué nos dice? Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Miren, hermanos, cómo Moisés se presenta delante de Dios, y el pueblo detrás de él y Dios al frente, y Moisés le dice: te ruego, como este pueblo ha cometido un gran pecado, se hicieron dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado. Le clama a Moisés que perdones este pecado que cometió este pueblo. ¿Y qué le dice? Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fueron palabras duras de Moisés hacia el Señor. Pero Dios, que es amoroso, que todo lo conoce, ¿qué hizo? Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Eso respondía el Señor y dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice esta palabra, amados hermanos? Que el Señor enviará ángeles delante de nosotros, pero el alma que pecare, esa morirá. Es decir, Dios no, si nosotros nos mantenemos en Él, Dios no va a venir a cobrarle a otros, hermanos, sino que nos va a cobrar directamente a nosotros por nuestro pecado. Entonces, cuando el Señor se revela a su pueblo y le dice al Señor: en el día de castigaré, yo castigaré en ellos su pecado. Porque eran un pueblo rebelde, porque eran un pueblo desafiante del poder de Dios, lleno de incredulidad. Pero el Señor les dice que Él iba a castigar a los que habían cometido pecado. Entonces, pues cada uno quedaba expuesto a lo que sucediera, a lo que Dios le dijera. Miremos otra porción en Números 21 del 5 al 7. Números 21 del 5 al 7. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Miren que cuando el pueblo hablaba en contra de Dios, hablaba en contra del ministro que Dios les había dado, o viceversa. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Empezó el pueblo a reclamarle a Moisés, a enojarse seguramente con Moisés, y yo creo que Moisés les decía: pero ¿qué está pasando? Hablen ustedes allá. ¿Y qué sucedió? Dice que ellos le decían a Dios, estaban cansados: nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto. Ellos sentían que se iban a morir ahí y que para eso los había sacado Dios, que mejor les fuera estar en Egipto. Dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos no querían el maná, no tenían agua. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, a causa de la murmuración que hizo Dios, les envió serpientes, y fue un trato duro para Israel. Muchos murieron allí. Dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces, mis hermanos, ellos reconocieron su pecado. Fíjense cómo el castigo que Dios les envió, esas serpientes que vinieron ahí a morderlos, a causarle muerte a muchos de ellos. Dice que murió mucho pueblo.
Entonces eso hizo que ellos volvieran nuevamente a Moisés, acudieran al ministro y le dijeran, bueno, hemos pecado, hemos hablado mal de Dios, perdónenos y ruéguele al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Cuando se vieron en una situación difícil, buscaron al siervo de Dios. Y eso nos sucede a todos, hermanos. Cuando estamos bien, entonces vamos a la iglesia. Cuando tenemos algún problema, algún pecado, entonces nos empezamos a refugiar en cuanta cosa vemos por ahí. Nos parece que estando alejaditos, porque aquí voy a la iglesia si allá van los santos y yo no soy santo. Hermanos, recordemos que nosotros vamos porque estamos necesitados de Dios, muy necesitados del Señor. Entonces tengámoslo muy presente para no permitir este tipo de comentarios. Todo lo contrario, honremos el nombre de nuestro Dios en nuestras conversaciones con quien sea, mis hermanos. Entonces el pueblo reconoció que le había fallado a Dios y le pidió a Moisés que él rogara por ellos, que él fuera quien rogara por ellos. Miremos entonces Salmo 2 del 1 al 5. Decía justamente el rey David, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Las gentes se amotinan, se forman como los tumultos de personas y los pueblos piensan cosas vanas. Fijémonos qué es lo que está pasando hoy en día. Para lo malo estamos listos, prestos a correr, para lo bueno no, para las responsabilidades no, pero para las cosas del mundo, de lo que hacen los pueblos que piensan cosas vanas, ahí las personas están muy listas. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Se levantarán los reyes, los príncipes, hermanos, las personas que están en el top, allá arriba, mis hermanos, se van a levantar. Dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Entonces fíjense, hermanos, cómo estas personas en algún momento, aunque se tachen ellas mismas de no necesitar de Dios, necesitan de Dios y acuden y buscan ayuda, pero pecan delante de Dios con sus actitudes y por eso ellos sienten que han pecado contra Dios, pero también contra el prójimo, haciendo lo malo. Dice, diciendo, rompamos sus ligaduras. Entonces, hermanos, a nosotros, ¿qué nos corresponde? Dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para ser tan altaneros con el Señor? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, haz esto o haz aquello? No somos nada, mis hermanos. Y el Señor nos está llamando a que tengamos temor de Dios, un verdadero temor de Dios. Miremos Ezequiel 22 del 30 al 31, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Miren lo que estamos viendo, hermanos. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces el Señor iba a destruir una tierra, pero no había quien hiciera vallado. El Señor no quería destruirla porque no quería la muerte de todas estas personas. Sin embargo, ellos ya se solazaban en su pecado. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. El Señor nos quiere ver allá adelante, en la brecha, orando, clamando, mis amados hermanos. Dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que dice? Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Es decir, Dios va poniendo todo en orden, mis hermanos. Todo lo va poniendo en orden. Y recordemos que empieza diciendo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Hermanos, Dios nos está llamando a eso, a que hagamos vallado, a que oremos, a que intercedemos, no importa lo que veamos afuera, hermanos, justamente por esas situaciones tenemos que orar, tenemos que clamarle al Señor para que su voluntad se haga en la tierra y debajo de la tierra, mis amados. Miremos ahora lo que nos dice Ezequiel 22 del 30 al 31. Ezequiel 22 del 30 al 31, ¿qué nos dice?
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Fijémonos, hermanos, cómo el Señor busca entre los hombres quien tenga un corazón sensible, quien se haga ante su presencia, amados, a favor de la tierra. Está allí con el Señor, pero está diciendo: no los condenes, dales una nueva oportunidad. Así le está diciendo el Señor, para que Él no destruya esta tierra, hermanos, para que no la acabe. Dice: y busqué, Ezequiel 22, 30 al 31, el versículo 31 dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice el Señor? Que nos pongamos en la brecha, que nos pongamos entre Él y los que han pecado. Pero no nos haya el Señor, no nos haya orando, no nos haya levantando pendones, levantando banderas y diciendo: no, Señor, por favor, ten misericordia a los que están allí detrás. Dice que por tanto sobre ellos derramé mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es decir, ellos mismos entran, nuestros enemigos entran en confusión y no nos pueden hacer daño, mis hermanos, no lo pueden hacer. ¿Qué es un vallado? ¿Qué es lo que nos está refiriendo de la palabra? Es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de bardas, estacas, etcétera, para defender un sitio e impedir la entrada en él. Entonces, mis hermanos, el Señor nos manda a que seamos ese vallado. ¿Qué hace un vallado? Es como una estructura, es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada, lo sostienen. ¿Para qué? Para defender un sitio e impedir la entrada en él. A eso nos está llamando el Señor, mis hermanos. Miremos ahora capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Romanos 8, 26. ¿Qué nos dice la palabra? Y de igual el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren que la palabra nos está diciendo claramente que nosotros oremos, que clamemos, pero a veces no sabemos cómo orar, hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? Entonces nosotros intercedamos por ellos, clamemos por ellos, reclamémoslos para Dios, hermanos. Ustedes no se imaginan la dicha que siente una persona cuando vino alguien a quien le habían predicado tiempo atrás, ahora se convierte al Señor. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, vivimos llenos de miedos, de temores, de angustias, y eso debemos quitarlo en el nombre del Señor. Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados, esa es la obra del Señor. Él está intercediendo, su Espíritu Santo está intercediendo por nosotros todo el tiempo Él está ahí. Miremos entonces Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué nos dice el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué nos está llamando el Señor? Que nos humillemos, hermanos. Humillémonos ante su presencia. Oremos ante Él y busquemos su rostro, hermanos, que sea una constante, que para nosotros sea lo más importante, buscar el rostro del Señor, clamar por esa sanidad, porque podamos conocerle a Él, hermanos, porque podamos saber quién es Él y cuáles son sus propósitos para con nosotros, hermanos. Y solo el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Él nos enseña cómo orar, cómo clamar, de qué manera pedir, hermanos. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Segunda de Crónicas 7:14, entonces, ¿qué dice? Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados. Hermanos, qué lindo es esto, que el Señor va a oír nuestra oración, va a oír nuestro clamor, va a ver que lo estamos invocando, que estamos allí buscando su rostro y convirtiéndonos de nuestros malos caminos, hermanos. Si esa es la actitud, hermanos, entonces, ¿qué dice? Que el Señor va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados, hermanos. Él va a sanar nuestra tierra, hermanos. Nosotros necesitamos de la sanidad de su Espíritu para con nosotros, hermanos. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre. Te adoramos, oh Dios. Tú nos estás llamando a que levantemos vallado, mi Señor. A que procuremos tener la paz siempre, mi Señor. A mantener esa paz, aleluya. Bendito eres, Señor, porque has buscado entre las naciones y no encuentras quien ore, quien clame, quien levante la voz. Señor, nosotros queremos hacerlo. Nosotros queremos levantar oración, Señor. Gracias te damos, mi Señor. Amados hermanos, fijémonos que el Señor está trayendo nuevas personas necesitadas de Dios en muchos aspectos. Nosotros, hermanos, que nos jactamos de llevar mucho tiempo en el Evangelio, el Señor nos está llamando ahora, hermanos, a que nos interpongamos, a que le clamemos a Él, a que le busquemos en oración de corazón, hermanos. De corazón, a que entendamos sus planes, sus propósitos para con nosotros, hermanos. Se nos están abriendo fuentes de trabajo en la iglesia porque hay mucha necesidad dentro de nuestra misma familia, hermanos. Hay gente muy necesitada, gente que no tiene temor de Dios, y que sería hermoso, sería lindo que estas personas llegaran a los pies del Señor, hermanos. Pero como la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Espíritu Santo cuando Él quiere hacerla, hermanos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Busqué entre hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dice que el Señor se pone a favor de la tierra, y las personas, amados hermanos, que están haciendo ese vallado, ¿qué quiere el Señor de ellas? Que clamen delante de su presencia, que oren, que clamen de corazón. Hermanos, hermanas, si estás viendo problemas de seguridad en tu barrio, en la zona donde tú vives o donde trabajas, es necesario orar, hermanos. Que cuando vayamos a salir tengamos momentos serios con Dios, momentos de oración, pidiendo a Él que nos guarde, que nos libre de todo mal. Pero hermanos, si no oramos, ¿qué vamos a hacer? Si no le clamamos a Él, ¿ustedes creen que Dios va a venir a hacer una obra? No, mis hermanos, no. Él requiere que nosotros oremos, que nosotros clamemos, mis hermanos. Lo hizo Moisés cuando este pueblo fue rebelde, cuando este pueblo hizo un becerro de oro para adorar. Moisés se presentó delante de Dios pidiendo perdón por el pueblo. Es más, le decía: quita mi nombre de ese libro tuyo. Y el Señor le dijo que no, porque Moisés le decía: si no vas a sacar a este pueblo, si este pueblo va a perecer, pues ¿de qué me sirve estar aquí? Muera yo entonces también. Y el Señor lo reconvenía y le hacía ver, hermanos, el Señor le hacía ver que el pueblo tenía que convertirse a Dios, que Él estaba siempre allí con sus brazos extendidos. Él está allí, presente para ti, presente para mí, hermanos. Nosotros debemos buscarle, nosotros debemos convertirnos en verdaderos intercesores, hermanos, que clamemos, que reprendamos al enemigo, que el enemigo sea declarado en derrota, mis hermanos. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos del Señor, y nuestra nación necesita del Señor, nuestros vecinos necesitan del Señor, nuestro país necesita de Dios, hermanos.
Clamemos cada día, imploremos su favor, imploremos su misericordia, hermanos. No es en vano, no es en vano, hermanos, en vez de estarnos quejando, en vez de estar maldiciendo, en vez de estar usando expresiones totalmente fuera de la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? Que nosotros nos acerquemos a Él, buscando su rostro, haciendo mover el brazo del Señor, como dice la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quiere venir con su infinita misericordia, con su infinito amor, a rescatar a todas las personas. Dice la palabra, para que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos inquiete el corazón, que vayamos y llevemos, amados hermanos, la palabra de Dios allí donde Dios nos pone a servir, hermanos. Hagámoslo de corazón, pidamos a Él con anhelo, con deseo, que su obra se haga en estos tiempos, hermanos, que cese el delito, que cese la extorsión, que cese todas estas cosas, hermanos, y que la palabra de Dios se afiance en nuestros corazones. Es lo que vamos a pedirles, lo que vamos a clamarle. Bendito seas, Señor, bendito seas, Dios poderoso. Oh, la gloria, la honra y la alabanza son tuyas. Te adoramos, mi Dios, te bendecimos. Tómanos para ti, Señor. Tómanos para ti, mi Rey. Permítenos, oh Dios, Señor, sentir tu presencia y tu fidelidad cada día, Señor. Guárdanos para ti, mi Dios. Guárdanos para ti. Te lo clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Rey. Bendito eres, Señor, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti ahora y siempre. Amados hermanos, vamos a tener siempre presente que la honra y la gloria es del Señor, que nosotros estamos puestos para interponernos entre Dios y la ira de Dios en contra del pueblo, que este pueblo pueda abrir sus ojos, hermanos, y pueda darse cuenta en la maldad en que se encuentra y pueda buscar a Dios y pueda refugiarse en el Señor y ser testimonio para las demás personas. Bendito Dios y Padre Celestial, yo estoy orando, Señor, por cada uno de mis hermanos, por todos los que han visto este video, Señor. Oh Rey de la Gloria, para que la paz tuya reine y gobierne en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, trae sanidad y trae liberación, oh Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias, oh Dios. Te adoramos y te bendecimos. Bendito sea tu nombre. Amados, Dios les bendiga grandemente. No olvidemos que este domingo estamos citados los padres a las 8 de la mañana en nuestra iglesia. Vamos a tener un taller bien especial. Si tú eres padre, ven junto con tus hijos el domingo a las 8 de la mañana en la sede de la iglesia y vamos a ver cosas maravillosas, hermanos. Tampoco nos perdamos el servicio. Tenemos la cena del Señor, hermanos. Vamos a compartir la cena. Les esperamos absolutamente a todos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos.